bendiga, muy buenos días, amada iglesia, amigos, todos los que nos acompañan. Muy agradecidos con ustedes, somos la familia pastoral Arango Mena y mi nombre es Hilder Arango. Erika Mena. Sara Sofía Samuel Esteban. Y hoy estamos celebrando que es el día que Jesús resucitó y es el día del Señor y por eso nos congregamos los domingos. Queremos disponer nuestro corazón para alabar y glorificar al Señor. Los voy a dejar en compañía de mi esposita que va a estar transmitiéndole un tiempo de adoración. Bendiciones. Dios me les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Espero que desde sus casas estén bien, bendecidos por Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a leer una porción de las Escrituras para dar inicio a nuestra celebración. Y quiero que vamos a Proverbios 18. Dios ha sido bueno, su misericordia nos ha alcanzado. Saludamos a todas las personas que están ya conectadas, que nos han podido saludar. Saludo a la iglesia acá en Cali, la iglesia en Palmira. Saludo a las personas que nos ven desde España. También saludo a las personas que nos ven desde los Estados Unidos. Dios ha sido bueno. Y también saludo a mi familia en Medellín, los que ya están conectados, a mi tía Tachi, a mi hermana Maripsa y su familia. Proverbios capítulo 18, yo leo a favor de usted. Dice la palabra del Señor: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y como deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas.
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. La palabra del Señor en los proverbios son dichos sabios. Y usted puede hacer un ejercicio en este tiempo de cuarentena y es leer un salmo cada día. Hoy, hoy leímos Proverbios 18. Hoy es 19, podríamos leer el proverbio siguiente. Y cada día usted puede leer, son 31 proverbios, o sea que hay uno para cada día. Dios aquí nos habla, nos da consejos acerca de guardar nuestra lengua, acerca de no andar en chismes, acerca de la bendición de tener una esposa. Dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. También nos habla acerca del nombre de Jehová, que es una torre fuerte para aquellos que han puesto su confianza y esperanza en él. Gracias a Dios nosotros tenemos nuestra confianza y esperanza en el Dios de Israel. Quiero elevar una oración en esta mañana, pidiéndole al Señor que sea con nosotros en este tiempo, que su bendición nos acompañe, que su gracia esté con nosotros. Amado Dios, estamos agradecidos por tu fidelidad. Estamos agradecidos por tu bondad, por tu amor, porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú nos has visitado, Señor, en este tiempo. Porque no nos ha faltado tu mano, no nos ha faltado, Señor, tu brazo fuerte. Oh Señor, porque tú nos has alentado en medio de la crisis, porque tu mano es poderosa, Señor, para salvarnos en medio de la angustia y en medio de la necesidad. Señor, gracias. Levantamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Yo bendigo cada persona que ya está conectado. Yo bendigo cada familia ahí reunida, Señor. Bendigo la iglesia de Palmira, Señor, sus moradores, sus habitantes, Señor. Los miembros de la iglesia de Palmira. Bendigo, Señor, la iglesia en Cali. Bendigo, Señor, cada familia de la ciudad de Cali. Bendigo, Espíritu Santo, la familia que nos se están conectando desde España, Señor. Bendecimos también, Señor, la familia de los Estados Unidos, ahí mi hermana Alba, Señor. Dios, declaró tu bendición sobre ellos, que hay cumplimiento, Señor, para sus vidas, para las promesas que tú les has hecho. Señor, la familia en Medellín, Señor, también los bendigo. En Bello, Señor, declaro que la bendición del Padre, Señor, les alcanza. Señor, mi familia en el Chocó, Dios, en Cimitarra, en diferentes lugares de Colombia que hoy nos ven, las personas que están conectadas desde diferentes partes, aún las que verán esta grabación, Señor, también los bendigo y declaro, Señor, sobre ellos tu prosperidad y tu gracia. Y quiero adorar al Señor en esta mañana con una canción que se titula Tu mirada, porque la mirada de Dios es la que nos da descanso y reposo en este tiempo. Amén. Y quiero que usted me acompañe. Tu mirada, dice. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá
de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, no podemos negar que es tu fidelidad que nos llena de paz. Hay muchos hoy que están desesperados, hay muchos hoy que están en angustia, hay muchos hoy, Señor, que no tienen esperanza. Pero a ti, amigo que me ves, hermano que me ves, nosotros tenemos esperanza en Dios. Sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, yo te pido que envíes tu paz, Señor, sobre cada uno que nos ve. Envía tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no nos puede dar, esa paz, Señor, que solo viene del Dios poderoso, que solo viene de Jehová de los ejércitos, de nuestra torre fuerte. Y en el nombre de Jesús yo oro por ti y declaro que la paz poderosa de Dios viene sobre tu vida, que la gracia infinita de Jesucristo hoy te visita donde tú estás, ahí en tu habitación, en la sala de tu casa, donde quiera que estés. Allí está la presencia de Dios, porque su paz es una paz que Él nos da. Es una paz que no viene del mundo, que no viene por el dinero que tenemos en el bolsillo, que no viene por las noticias que recibimos. Es una paz que no viene por algo que usted y yo hayamos hecho. Es una paz que viene porque Dios es fiel y porque Él ha decidido amarnos. Y quiero regalarte esta promesa de Dios en tu vida. La paz que Dios te da sobrepasa todo entendimiento. Y si en esta hora hay angustia en tu vida, yo declaro en el nombre de Jesús que esa angustia se va, que el desespero se va de tu corazón y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levanta tu mano ahí donde estás, levanta tu mano. Oh, en el nombre de Jesús, yo declaro que recibes paz. Levanta tus manos. Ahora el Espíritu Santo te visita en esta mañana. El poder del Altísimo te visita en esta mañana. El poder de la presencia de Dios viene hoy sobre nuestra vida. Y hay poder, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Paz, paz, paz. Donde hay angustia, hoy Dios pone paz. Donde hay aflicción, hoy Dios pone paz. Donde hay desespero, tribulación, hoy Dios pone paz. Señor, gracias. Amamos tu presencia. Amamos tu palabra, amamos tu paz, Señor, y nos quedamos, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los amo y declaro que la bendición de Jesús está sobre cada uno de nosotros, que su gracia nos sostiene. Y ahora nos preparamos para recibir la palabra de Dios, esa palabra que trae alimento a nuestras vidas, esa palabra que nos da descanso en el momento de la tribulación y en el momento de la angustia. Y el pastor Hilder hoy ha preparado una palabra poderosa para edificar nuestra vida. Y espero que ahí en compañía de tu familia seas edificado y bendecido por esta palabra. Que Dios les continúe bendiciendo, amada iglesia.
Dios los bendiga, espero que esté muy bien hoy, que el Señor los haya tocado con su presencia. Una de las cosas más maravillosas que podemos sentir en la vida es la presencia de Dios, saber que Él está con nosotros. Hay dos cosas muy importantes que uno como cristiano necesita, uno es la palabra y otra es la presencia del Espíritu Santo. La palabra nos alimenta y la presencia del Espíritu Santo nos vivifica, entonces necesitamos esas dos cosas en nuestra vida y este es un tiempo bonito que Dios nos regala para las dos cosas, especialmente en el tiempo de la adoración. Es un tiempo para ser ministrados por el Señor, para buscar la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el tiempo de la palabra es un tiempo también para seguir adorando desde nuestro corazón, pero para que Dios siga haciendo su obra perfecta en medio de nosotros y en medio de nuestra vida. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo lo voy a invitar que vaya a Mateo capítulo 24, si tiene su Biblia ahí a la mano. Mateo capítulo 24. Por favor, vaya buscando Mateo capítulo 24. Y vamos a estar viendo el día de hoy antecedente profético. Lo que sucede hoy tiene un precedente bíblico. Muchas veces nos preguntamos, algunos han dicho, lo que está pasando, Dios no tiene nada que ver, o Dios no está ahí, pero decir que Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando sería negar la soberanía de Dios. Es decir, que Dios es el que autoriza que pasen ciertos eventos. Por ejemplo, en el caso de la vida de Job, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job y Dios en su soberanía le permite. Entonces hay algo que está pasando y Dios ha permitido en su soberanía que esto suceda. Pero lo que permite Dios que suceda es porque antes había una advertencia donde nos decía que si dejamos de hacer esto en la palabra del Señor o hacíamos otra cosa incorrecta, Dios iba a traer una consecuencia a causa de esto. Por ejemplo, si usted se sube a un monte alto y se tira, pues la consecuencia seguramente es que se va a matar o va a quedar muy mal, por lo menos, porque hay una ley, que es la ley de la gravedad, que le va a cobrar a usted que hizo algo que era indebido, que la ley no le permitía hacer. La palabra de Dios es igual, la palabra de Dios son principios que cuando los violamos, pues nos afectan. También hay antecedentes proféticos, entonces ya hablé que hay antecedentes proféticos en la ley, pero también hay antecedentes proféticos en las historias bíblicas. Las historias bíblicas son historias reales que nos permiten ver situaciones que se vivieron y se pueden volver a repetir o son cíclicas a causa de ciertas cosas que las activan. Entonces hoy estaremos viendo antecedentes proféticos para tratar de entender lo que está pasando en este tiempo y ver qué origen tiene o cómo va a afectar, está afectando y va a afectar nuestra vida. ¿Por qué pasó? ¿Por qué está afectando hoy nuestra vida y cómo va a afectar el cambio en el mundo? Muy bien, entonces yo sé que usted ya está en Mateo, o espero que ya esté en Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24, versículo 28. Mateo 24, 28, espero que esté allí en pantalla. Dice la palabra del Señor: donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, en la Biblia Reina Valera 1960 dice, donde está el cadáver, allí se juntarán las águilas. Pero la palabra más correcta en el original es buitres, o aves de rapiña, o aves que comen cadáveres. Entonces voy a tratar de mostrarles aquí una ilustración de lo que está diciendo el texto. Si usted puede ver en pantalla, aparece un cadáver allí y ve los buitres, las aves de rapiña, comiendo el cadáver. ¿Qué sucede acá? Imagínense que este cadáver estaba primero solo en un campo, y después de un tiempo, un rato, empezó a subir el olor, el animal murió y al instante no olía mal, empezó a oler poco a poco, empezó a oler mal, al pasar las horas empieza a oler más mal y ese olor empieza a subir al cielo, entonces los buitres detectan el olor cuando están volando o cuando están en un lugar, se detectan el olor que está volando hacia el cielo y este olor hace que el buitre baje, descienda y empiece a comerse esta situación, este cuerpo muerto.
¿Por qué se usa esta palabra? Este texto se usa en el medio del capítulo más profético del Evangelio de Mateo, que es el capítulo 24. Está en medio también este texto de la venida del Señor. Y lo que nos está diciendo el texto es que cuando el pecado en la tierra es tan grande que empieza a oler como un animal fétido y empieza a subir al cielo, poco a poco va subiendo al cielo, poco a poco va subiendo al cielo, hasta que llega a un límite. Y cuando llegue ese límite hace que descienda una respuesta de Dios. Y recuerda esta palabra, descender. Cuando hay una situación ya de mucho pecado, entonces hace que descienda Dios y traiga una solución, traiga una transformación al mundo, traiga una exhortación al hombre. Entonces vamos a estar viendo nuestra primer descenso que hubo en la Biblia. Esa situación que estamos viendo hoy es un descenso que Dios ha hecho o que ha permitido una respuesta de Dios a causa del pecado del ser humano. Pero esto ya había sucedido en la Biblia, eso ya tiene un antecedente profético y voy a hablar del primer hecho cuando Dios desciende a causa del pecado del hombre. Y para buscar este hecho, el primer descenso del Señor, tendremos que ir al libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este texto es muy importante, es muy relevante. Aparece primero, que allí está subrayado con rojo, multiplicarse. Significa que la gente creció muchísimo sobre la faz de la tierra. Se piensa que el mundo se estaba poblando en completo. Aquí ya habían 10 generaciones por lo menos después de Adán, lo que significa que en estas 10 generaciones ellos tenían aproximadamente entre unos 10 y 50 hijos. La mayoría de ellos porque vivían muchísimos años, podían llegar a vivir 800 años, o como el hombre más longevo de Matusalén, que vivió 969 años, casi 1000 años. Entonces en esa cantidad de años tenían muchísimos hijos, y en 10 generaciones, si usted coge una calculadora y multiplica, va haciendo la multiplicación, se dará cuenta que las generaciones de ese tiempo, en 10 generaciones, eran mayores o por lo menos igual a la que estamos conociendo el día de hoy. Y también cuando empezó a multiplicarse la gente en la tierra, pues también empezó a multiplicarse la maldad. Empezó a multiplicarse la maldad dentro de la tierra. ¿Y cómo se multiplicó la maldad? Está en el versículo 2. Dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron. Esta palabra tomaron que aparece allí significa que ellos se unieron, se casaron, se mezclaron. Tomaron, se unieron, se casaron y se mezclaron. Entonces, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, hijos de Dios significa la generación de Set, que viene desde Abel, que es luego reemplazado por Set, y esa es la generación de los hijos de Dios. Y la generación de los hijos de los hombres es la generación que viene de Caín. Y entonces estas dos generaciones, si usted estudia la Biblia, puede estudiar desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 5 y se da cuenta que nos muestra las dos líneas genealógicas que luego se unen. ¿Ok? Entonces empieza a multiplicar la maldad, empieza a crecer la maldad y se une o se mezcla lo que era la doctrina de Dios, de los hijos de Dios, la ley, con los hábitos o con los maneras o formas paganas que ellos tenían. Y empieza a haber una mezcla. Esta mezcla es la que hace que la respuesta de Dios descienda, que Dios no quiera que el mundo siga así. Es muy parecido a lo que está sucediendo hoy. El gran problema de hoy no es solo el pecado del mundo, que es bastante, el mundo tiene bastante pecado, pero uno de los grandes problemas de hoy es la mezcla dentro de la iglesia. La iglesia se está perdiendo la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Y a veces empezamos a aceptar cosas que la Biblia no acepta. Empezamos a decir esto es así o esto es así, y aceptamos cosas que la Biblia no acepta, pero que culturalmente hay cosas que se van aceptando poco a poco. Entonces hay cosas que hoy no nos parecen malas, pero en un momento parecían malas, ¿sí?
Por ejemplo, el caso, voy a decir algo sencillo, el vestido de baño. Hoy hemos llegado al punto de que la gente incluso se está bañando desnuda o se bañan con vestidos de baño que son hilos dentales, dicen por ahí. Y estas personas, ¿cómo empezó el vestido de baño? Si usted va años atrás, la gente se bañaba y tenían los vestidos de baño eran a la rodilla, incluso eran más abajo. Y cada vez le fueron subiendo un poco, le fueron subiendo un poco, le fueron subiendo un poco, llegaron a ser un short hasta ahora que ya se convirtió en algo que tapa casi que nada. Entonces, pero eso fue sucediendo y se fue aceptando de generación en generación y así va creciendo el pecado. El pecado es que nosotros vamos aceptando cosas. Antes el divorcio, la mayoría de las parejas no se divorciaban. La estadística era más o menos que de 10 parejas, máximo se divorciaban dos parejas. Y esas 2 parejas que se divorciaban se veía como algo anormal dentro de la sociedad. Hoy en día de 10 parejas se están divorciando 8. O sea, todo lo contrario. Son 2 solo las que quedan allí. Y ese dato que te estoy dando es algo ya antiguo. Entonces, pero hoy en día se fue viendo el divorcio, se veía como lo veía la escritura, que era algo incorrecto, y se fue viendo el divorcio como algo normal. Separémonos, y se vio como algo normal, y ya. Y todos estos actos de pecado que van creciendo dentro de la humanidad van afectando, van haciendo que suba ese olor de pecado al cielo. Pero en medio de esta mala noticia que nos muestra Génesis 6, 1, 2, también nos muestra una mala noticia, una buena noticia, y esa buena noticia está en el versículo 9. Versículo 9. Y allá aparece Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. La palabra perfecto ahí está min, que significa integral en sus generaciones. Generaciones es dor. Con Dios caminó Noé. Entonces, yo quiero que usted vea el texto y lo pueda entender junto conmigo. Perfecto, entonces era integral, íntegro. Pero ¿en qué era íntegro? ¿En qué era integral? ¿En qué era perfecto en Noé? En sus generaciones, en su prole, en sus descendencia, en sus genealogías. Es decir, que Noé venía desde la generación de Set. Y iba teniendo hijos, nietos y así sucesivamente hasta que llegaron a Noé. Pero no solo Noé venía de una generación de los hijos de Dios, sino que la familia de Noé fue la única familia que no se mezcló. Fue la única familia que quedó perfecta en las generaciones. Las demás familias, como vimos en el versículo 1 y 2, se mezclaron. Pero la familia de Noé no se mezcló. Y yo le pregunto hoy, ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos estamos mezclando? ¿Se está mezclando el corazón con las cosas del mundo? ¿Vivimos dentro de la casa una vida pseudo cristiana? ¿Aceptamos cosas que son pecados que la Biblia rechaza como algo? No, eso es normal. Hoy en día eso es normal. ¿O realmente hay un celo en nuestro corazón? ¿O realmente nosotros hay una integridad en nuestro corazón que no permite que nosotros nos mezclemos? Realmente nosotros hay madurez cristiana, carácter de Cristo en nosotros para decirle no al pecado. Yo no acepto eso, respeto que usted lo haga, pero no lo acepto. Tenemos el carácter nosotros para detener a nuestros hijos, para decirle la verdad a nuestros hijos, para no aceptar lo que hacen nuestros hijos. Un pastor de la ciudad de Barranca Bermeja, su hijo adolescente entró en rebeldía. Y el papá le dijo, pues usted está bajo mi techo y mientras esté bajo mi techo, usted no se puede comportar de esa manera. Y si quiere comportarse así, se tiene que ir de la casa. Y el hijo le dijo, pues me voy de la casa, se fue para donde el abuelo, duró un par de meses donde el abuelo hasta que se aburrió y regresó a casa. Cuando regresó a casa, el papá le dijo, usted puede regresar a su casa porque esta es su casa, pero recuerde que acá las normas las pongo yo y las normas son puestas bajo lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos ser perfectos también para que nuestras generaciones no se mezclen. Como pastores nosotros debemos de predicar la palabra. No importa la persona que nos esté escuchando, si está de acuerdo o no, porque nosotros no predicamos para agradar a la gente. Como dijo el apóstol Pablo, si yo predicara para agradar a la gente ya no sería siervo de Dios. Nosotros para llamarnos siervos de Dios tenemos que servir a Dios primero que a la gente. Servir a Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer.
Entonces, si usted vino en este momento y está queriendo recibir una palabra de Dios, yo lo bendigo, porque eso es lo que nos llama a hacer el Señor, a hablar la palabra y a escuchar la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, una generación que se está mezclando, pero una familia que permanece fiel. Yo quiero decirle, espero que usted permanezca fiel en medio de toda esta situación. Entonces está allí el planeta, dice que no llovía en el mundo. Hasta ese momento no llovía en el mundo porque la capa de ozono era demasiado alta y ancha, y no permitía que los rayos del sol calentaran suficiente el agua para que descendiera, las nubes crecieran a tal modo que lloviese. Solo caía un pequeño rocío cada día que humedecía la tierra. Entonces dice la palabra de nuestro amado Dios en el capítulo 7, versículo 11 de Génesis 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, mire lo que está allí con verde, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entonces, lo que sucede allí es que las capas de la tierra se abren y empieza a brotar agua de dentro de la tierra. Se abre y empieza a brotar agua. ¿Y qué sucede también? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces empieza a descender lluvia. Y la humedad que había retenida durante todo el tiempo empieza a caer toda esta humedad. Entonces, ¿qué hace Dios para tratar al hombre? ¿Qué hace Dios cuando desciende? Dios usa la lluvia para tratar el corazón del hombre, para tratar toda la humanidad. Cuando hay sucesos que solo pasan en un sector, es ese sector el que es tratado, pero cuando pasan sucesos en todo el mundo, como lo estamos viendo hoy con el COVID-19, todo el planeta está siendo tratado, y eso significa que Dios quiere hacer algo grande, una transformación grande. Cuando Dios involucra todo el planeta es porque Dios está haciendo algo o quiere hacer algo muy, muy, muy grande, mi hermano. Y así es como empieza el diluvio. Dios trae un juicio, Dios desciende y trae una respuesta a causa del pecado del ser humano. Dice el capítulo 7, versículo 8, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca. Escúcheme bien esta frase, flotaba el arca. Es decir, mientras había un terremoto abajo que hacía que se movieran las capas de la tierra, ¿qué estaba haciendo el Señor? Haciendo que los que fueron fieles, es decir, Noé y su familia, que no se mezclaron, no sufrieran ni terremoto ni el daño por la inundación. Esto es tremendo. ¿Eso qué significa? Mire, el arca empiezan a hacerla 100 años antes del diluvio. Escúcheme esto. ¿Esto qué significa? Que Dios, antes de descender, ya había traído solución al el que iba a ser fiel. Eso es muy interesante, hermano. Dios, antes de descender, ya había traído solución al que iba a ser fiel. Y yo quiero decirle algo. Si Dios ve fidelidad en usted, Dios tiene un arca para su vida. No importa la situación que esté pasando en este momento en el mundo, nosotros no estamos en la misma arca del mundo. Nosotros estamos en el arca del Señor. Dios nos está guardando, amados hermanos. Dios está poderosamente haciendo una obra en nosotros, guardando y proveyendo a su iglesia. No tengamos temor. No hay dinero, no tengamos temor, porque Dios nos dará de algún modo, por medio de algún hermano, nos dará alguna fuente económica, pero Dios siempre es fiel y seguirá siendo fiel, mi amado hermano. Entonces usted puede ver allí un arca sobre toda la situación, y nosotros estaremos por encima de la situación, no debajo de la situación. Dios, si somos fieles, Dios nos pondrá por encima de la situación que está viviendo el mundo, hermano. Hasta que pase todo esto, Dios nos sostendrá, como sostuvo a Noé y a su familia mientras pasaron esto. Ellos también estuvieron en una cuarentena por mucho tiempo. Estuvieron dentro de una cuarentena en un arca, encerrados, no podían salir, con animales. Muchos meses estuvieron allí. Entonces, hermano, no nos preocupemos por lo que está haciendo Dios afuera. Quédese en casa, porque en casa Dios lo estará protegiendo, Dios lo estará guardando, y Dios tiene un arca para solucionar sus problemas, sus situaciones. Yo quiero que acá hagamos
un paralelo de lo que pasó con Noé. Entonces, Dios usa la inundación para traer transformación. Y Dios usa el arca para traer salvación. Ahora, ¿qué está usando Dios para traer transformación al mundo? Y aquí viene lo que estamos hablando de antecedente profético. Lo que está haciendo Dios, lo que está haciendo Dios para traer transformación al mundo trajo un virus, algo tan pequeño, muy pequeño, pero que tiene la capacidad de detener o de transformar el mundo. Y solo lo hace Dios. Dios está cambiando las maneras o las formas de pensar. Hoy en día, hermano, pensar en cosas como el dinero físico parece fuera de contexto, pero hoy no queremos coger dinero físico, porque una de las cosas que más están contaminando es el dinero. Al coger un billete o unas vueltas, usted va al supermercado y paga lo que compró y le dan billetes. Yo llegué a mi casa aquel día que había hecho unas compras de mercado y lo que me dieron de vueltas lo cogí con alcohol y lo lavé. Lavé todo esto con alcohol porque estaba pensando qué tan infectado puede llegar a estar esto. Dios está cambiando y cambió el mundo con este virus. Cuando salgamos de esto con la ayuda del Señor, el mundo no será el mismo. Veremos un mundo más digitalizado. Veremos un mundo más lleno de misericordia. Veremos un mundo diferente, más unido. Entonces mire lo que Dios usa, un simple virus para cambiar el mundo. Antes usó el agua, ahora está usando un virus. ¿Y cuál es la salvación de hoy? ¿Cuál es la salvación de hoy? La salvación de hoy es la fe. ¿Pero la fe en qué? En tres cosas. Una, la sangre de Cristo. Esta salvación en la sangre de Cristo es para no enfermar. Una salvación para no enfermar, hermano. Escúcheme esto. Entonces nosotros creemos que por la sangre de Cristo nosotros no vamos a enfermar. Pero si su fe no le cree, no le alcanza para creer que la sangre de Cristo lo cubre para no enfermarse, o por X o Y circunstancia usted se enferma, yo quiero decirle que la llaga de Cristo, que si usted tiene fe en la llaga de Cristo lo puede sanar. La llaga del Señor lo puede sanar, hermano. Y si no alcanza su fe y usted se enferma por el COVID y usted va a morir por el COVID, yo quiero decirle que la redención de Cristo lo va a salvar y le va a dar vida eterna, hermano. Esto es salvación. Esto es salvación. A veces pensamos, oiga, pastor, ¿Dios puede permitir que un creyente muera en este tiempo? Claro, hermano. ¿Por qué? Porque Dios siempre, en cada día de la historia de la humanidad, ha permitido que creyentes mueran. Pero la Biblia dice que Él se duele en la muerte de sus amados. Pero también dice que Dios quita a los amados delante de la aflicción. Un gran hombre de Dios como David Wilkerson, que dejó un testimonio de integridad durante toda su vida. Un día iba en su carro, se estrelló y se mató. Y todos se preguntaron, ¿pero por qué se mató? Porque delante de la aflicción es quitado el justo. Dios sabe hasta cuándo debemos de vivir. Y si Dios ha determinado que muramos por un virus como el COVID-19, lo importante es que no vamos a probar segunda muerte. Y recuerde una cosa, lo duro no es morir una vez, lo duro no es morir físicamente, lo duro, hermano, es morir eternamente, es que la segunda muerte nos visite. Entonces hay unas cosas positivas que Dios hace cuando desciende. Entonces lo negativo, lo que no nos gusta es el dolor que esto produce, el dolor, la incomodidad. Pero como todo cambio produce dolor, produce incomodidad. Si usted quiere arreglar su casa, usted se va a incomodar porque la va a pintar, tiene que correr los muebles, tiene que levantar el piso y eso le va a crear incomodidad, pero lo va a transformar. Dios está transformando este mundo, pero esa transformación tiene unos beneficios. Y yo quiero que usted vea los beneficios. El primer beneficio que quiero que vea es el descenso de Dios limpia al pueblo de Dios. Primer beneficio, una iglesia que venía apagándose, una iglesia que cada día se estaba mezclando más, una iglesia que el amor de muchos se estaba enfriando por causa del crecimiento de la maldad, necesitaba una activación. Una iglesia que no quería orar, una iglesia que no quería congregarse, hermano. Dios tenía que reprenderla para que volviera a amar el congregarse.
una iglesia que tenía disculpas económicas, de tiempo, para decir no me puedo congregar. Dios trae una limpieza a su pueblo, a su iglesia, hermano. Y eso es una bendición. Esto que está haciendo este virus es una bendición, hermano. Hacer que el pueblo de Dios se limpie, se purifique. Otra cosa que hace Dios cuando desciende, es el descenso muestra a Dios. A veces pensamos que Dios no está en la acción de la vida, de la historia del ser humano. ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios en ningún lugar, pero ahora la gente está viendo a Dios, aunque está viendo un lado que no les gusta de Dios, que hace parte de un carácter de Dios, que la ira hace parte de la ira. Y si usted dice, no, pero Dios se ira, claro, parte del carácter de Dios es la ira. Vemos un Dios que está actuando y dice, ay Dios mío, ¿por qué haces así? Pero estamos viéndolo. Dios se puso en acción, Dios se puso a la vista en la historia de todo el mundo. Y la gente está diciendo, ay, ¿por qué pasa esto? Dios mío, ¿dónde estás? Ya estamos viendo que Dios está actuando. Entonces eso también es positivo. Otra cosa positiva que sucede cuando Dios desciende es que se minimiza el pecado. Si usted puede recordar, hasta diciembre del año pasado estábamos con huelgas. Estábamos protestando, los homosexuales querían adoptar hijos, que querían casarse y querían ser ministros del evangelio. Y de cierta manera ya estaban logrando estos objetivos. Estábamos protestando por todo. Protestábamos por todo. Cada uno pedía derechos, pero nadie presentaba deberes. Cada uno quería hacer lo que quiere y que le dieran derechos. Entonces este mundo está en revuelta. En Latinoamérica empezaron una serie de revueltas en muchos países de Latinoamérica. Chile, por ejemplo, estaba entrando en una crisis, hermano. Pero ¿qué hace? Cuando esto desciende, minimiza el pecado en la humanidad. El descenso renueva la tierra. Eso es algo positivo. Cuando Dios desciende, así como se renovó la tierra con el diluvio llega, inunda todas las cosas. Pero cuando se seca el diluvio, la tierra queda fértil. Y crece nuevamente las plantas, los árboles, los frutos. Los animales vuelven y empiezan a procrearse, los que estaban en el arca. Los que estaban en el mar se siguen procreando y hay alimento, hay una limpieza de la naturaleza, se va la contaminación. Y es algo que está pasando hoy en día. Se está limpiando el aire de tanta contaminación, hermano. Yo quiero decirle, la mayoría del problema de la contaminación es por los carros, los automóviles del mundo, hermano. Y han detenido la producción de autos que trabajan con agua, por ejemplo. ¿Por qué no le invierten a esto? Porque se dañaría un sector millonario, multimillonario de la sociedad. Entonces, ya hay alternativas que no dañan tanta la humanidad, pero la humanidad por el amor al dinero prefiere dañar la tierra. Pero esto está parando la economía del mundo y le está diciendo a toda esta gente que está contaminando el mundo, dañando la tierra, no lo haga. Y la tierra se está recuperando para darnos otro ciclo. Y aquí viene lo último positivo que sucede cuando Dios desciende, y es que trae una nueva etapa, una nueva era. Una tierra que ha tenido una recuperación, una tierra que ha minimizado el pecado, una tierra que trae un avivamiento al mostrar a salir Dios, a ser parte de este mundo, o a mostrarse dentro de la historia de este mundo, y un pueblo de Dios que se ha purificado. Todo esto se une para traernos una nueva etapa de parte de Dios, un mundo que ha cambiado, un mundo que ha mejorado de cierta manera, un mundo donde podremos evangelizar más. Tremendo esto, hermano. Entonces, mire este antecedente profético. El primer descenso de Dios a la tierra por causa de la maldad del hombre, por causa de que el pueblo de Dios se ha mezclado. Mire este primer descenso y mire los favores que Dios trajo con este descenso. Entonces, si algo está duro con este COVID-19, es el dolor producido. Pero créame que todos los resultados que va a traer esto van a ser positivos. Van a ser positivos. Muchas sectas se van a acabar. Yo creo, hermano, mire, yo no tengo temor de lo que viene. No tengo temor. Se lo digo delante de Dios y sabiendo que voy a estar delante de un juicio que se llama el juicio final. Pero quiero decirle algo, no tengo temor. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene. Confío en el Señor, pero sé que muchas iglesias se van a acabar. Muchas falsas doctrinas se van a acabar. Hombres que entregaron su corazón al amor al dinero,
al amor a la fama. Y Dios se cansó de eso y va a permitir que muchas de esas iglesias, de esos hombres que no se arrepienten, se acaben. Sectas que estaban creciendo, hermano, van a acabarse o van a minimizarse. Nosotros elegíamos muchas veces una iglesia por el tamaño del templo, por el aire acondicionado, por las pantallas, por el dinero que había allá, y pensamos que era una gran iglesia por todo esto. Pero hoy, hermano, con el COVID-19 aquí encerrados, eso pasó a un segundo, tercer, quinto plano. Ya no nos interesa eso. ¿Qué estamos buscando hoy? Palabra de Dios. ¿Quién tiene una palabra bíblica para hablarme a mi corazón? Cosas positivas que están viniendo el día de hoy, hermano, a causa de todo esto. Pero quiero decirle también que habrá un último descenso. Habrá un último descenso de parte del Señor. Ya les hablé del primer descenso, Génesis capítulo 6, pero quiero hablarles del último descenso. Y este último descenso vendrá así. Dice el mismo Mateo 24, capítulo 24, que está hablando, que es el capítulo más profético del Evangelio de Mateo, en el versículo 12, y por haberse multiplicado, vuelve a aparecer aquí la palabra multiplicado, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué es? Esta es una profecía, Mateo 24, 12 es una profecía que nos está diciendo que en el fin de los tiempos la maldad va a ser muy grande. Y que esa maldad va a invadir tanto que a muchos creyentes y muchas personas se enfriarán. El amor se les enfriará a causa de esta maldad. Y una de las grandes expresiones de los últimos tiempos es ver la maldad como algo bueno. ¿Y dónde vemos esto? Lo hemos expresado en el cine. Entonces, si usted se da cuenta, las películas de moda nos están mostrando la maldad como algo bueno. Entonces ya no vemos el hombre cargado de dolor que tiene una respuesta no de perdón, sino una respuesta de maldad como una víctima simplemente. Vemos la maldad representada en Maléfica como una heroína que lo que está haciendo es un bien. Una generación de hombres con cachos que han estado escondidos por tiempo, resulta que eran solamente víctimas. Y vemos una pareja de vampiros que ahora es la expresión del amor. Son los que nos enseñan acerca del amor. Entonces estamos viendo cómo nos estamos educando con la maldad. Cómo Satanás poco a poco ha venido transformando al hombre para que el hombre acepte la maldad como algo normal. Y si el hombre acepta, cada vez que aceptamos la maldad como algo normal, la maldad se multiplica y se multiplica en la vida de la humanidad. Y esa maldad va a crecer tanto. Y Dios ya no va a traer simplemente una cosa como el virus. El Señor va a venir por su iglesia. Yo quiero decirle algo, soporte, porque nosotros podemos soportar. Cuando nosotros ya no podamos soportar más la situación, el pecado, la maldad en el mundo, Cristo vendrá por su iglesia. Soporte la situación de hoy. Si esto se va a poner tan duro que la iglesia no va a soportar, créame que el Señor va a venir por nosotros. Y esa es la respuesta. La respuesta es que Cristo vendrá en una nube, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que Él vendrá, como vendrá el Señor en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y recogerá a su pueblo, hermano, a los que se guardaron para el Señor. Si ve usted allí hay 4 grupos, pero hay 3 que están oscuros que simbolizan que no han sido purificados de su pecado. Pero hay un grupo que cuando Jesús venga, que va a ser purificado de su maldad, va a ser purificado de su pecado, y Cristo los va a llevar. Y esa es nuestra esperanza, que nos vamos a ir con el Señor. Esa es nuestra arca final, hermano. Irnos con Cristo, prepararnos para el último descenso del Señor, la oportunidad de salvarnos. Porque después de esto vendrá algo que se conoce como la ira. La ira. ¿Y la ira de Dios qué es entonces, hermano? La ira de Dios está dividida en 2 partes. 2 partes, 3 tipos de juicio, ya lo explico. La primera parte de la ira de Dios es la ira del Cordero, que es la ira de Jesús. Y la ira del Cordero son 7 sellos. Se ve ahí 7 sellos. Eso es la ira del Cordero. 7 sellos. El primer sello es un caballo blanco
que es el reinado del anticristo. El segundo sello, el caballo bermejo, que es guerra mundial. El tercer sello, caballo negro, que es hambre mundial. Y el cuarto sello es el caballo amarillo, que es muerte mundial, donde muere una cuarta parte de toda la población del mundo. El quinto sello son los mártires. El sexto sello, la destrucción, desastres naturales. Y aquí aparece en el sexto sello aparece el primer terremoto de Apocalipsis, de 5 terremotos que nos muestra Apocalipsis. En este sello aparece el primer terremoto, y ese terremoto es mundial. Y el séptimo sello son 7 trompetas. El séptimo sello serían 7 trompetas, que usted las puede ver allí. Y las trompetas, la primera trompeta es un incendio mundial, donde se quema una tercera parte de los árboles, incluidos los árboles frutales. Entonces va a haber reducción de los alimentos. El siguiente trompeta, el mar se convierte en sangre y muere una tercera parte de los animales que están en el mar, y de las naves o de los barcos que están allí en el mar perecen también. La siguiente trompeta, los ríos se amargan, que hay una estrella del cielo que se llama Ajenjo y envenena el agua, y los que toman de esta agua mueren. La siguiente trompeta son 16 horas diarias de oscuridad. La siguiente trompeta son langostas que salen del pozo del abismo por 5 meses, y durante 5 meses los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Y el siguiente sello es el ejército que sale la guerra para el Armagedón, más de 200 millones de soldados que salen para el Armagedón. Y por último, la última trompeta, Cristo toma los reinos de la tierra. Luego vienen las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, si los 7 sellos eran la ira del Cordero, luego vienen las 7 copas que son la ira de Dios. La primera copa son úlceras malignas. La siguiente copa, es decir, que la primera copa en las úlceras malignas, los hombres se le harán huecos, llagas en la piel. En la siguiente copa, el mar se convertirá en sangre, pero ya morirán todo ser vivo en el mar, que morirá. La siguiente copa, los ríos se convertirán en sangre. La siguiente copa, el sol quemará con fuego, y los hombres, el sol literalmente le va a quemar la piel. La siguiente son 24 horas de oscuridad, ya no 16, sino 24. La siguiente copa es la sequía del río Éufrates, para que pase el ejército que les hablé ahorita para la guerra del Armagedón. Y la última copa es el terremoto mundial, y es el quinto terremoto de Apocalipsis, y este terremoto dice que cambiará toda la topografía del mundo, porque toda isla será movida y cambiará el mundo en la geografía como lo conocemos hoy, hermano. Tremendo todo lo que le espera a este mundo. La pregunta es, ¿nosotros vamos a reaccionar con el COVID? Porque yo le quiero decir una cosa, el COVID es un juego de muñecas a comparación de los sellos, las trompetas y las copas. Porque será en un corto tiempo que sucederá estos juicios de Dios, y serán tan dolorosos que los hombres buscarán la muerte, y por 5 meses dice que no la hallarán. Va a ser un tiempo de mucho dolor, tanto dolor que el Señor llevará primero a su iglesia. Hermano, espero que usted entienda por qué desciende el Señor, y que tengamos presente esto. Es un tiempo para arrepentirnos. Es un tiempo para escudriñar nuestro corazón, hermano. Esta madrugada, creo que eran 3:30, 4 de la mañana, estaba orando. ¿Y qué estaba orando? Estaba arrepintiéndome, escudriñando mi corazón en medio de la noche, la oscuridad, trayendo cosas a la memoria que a veces nos parecen pequeñas, pero que delante de Dios son grandes, y diciéndole: Señor, esto está en mi corazón, aquí está delante de ti, limpia mi corazón, yo quiero tu presencia, yo quiero ser fiel, quiero ser íntegro como Noé, quiero no mezclar mi vida con el pecado. Y yo espero que usted no se mezcle con el pecado. Pastor, en mi casa hay pecado. Sí, pero manifieste que usted no lo acepta. No se mezcle. Si usted no lo puede detener, si usted tiene la capacidad como autoridad de detenerlo, deténgalo. Si usted no lo puede detener, no lo acepte y manifieste que usted no esté de acuerdo. Dios, te damos gracias
por este día que nos regalas, Señor. Tú eres fiel, Padre. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, Dios. Gracias por cada persona que nos acompaña hoy, Señor. Bendícelos con tu gloria y tu presencia. Que entendamos que tú sí desciendes, Señor. Padre, gracias porque estás purificando este mundo. Gracias porque estás purificando a la iglesia, Señor. Gracias por el nuevo tiempo que vendrá, Señor. Habrá un avivamiento. Muchas almas se convertirán. Eso se los profetizo, hermanos. Muchas iglesias van a crecer, pero iglesias de Dios, gente que se mantuvo firme, que fue íntegra, van a crecer, porque Dios va a traer almas, una cosecha. Él mismo las traerá. Y yo quiero invitarle a usted que haga células para su familia. Células para su familia. Desafíese y diga, voy a abrir una célula virtual para mi familia. En el nombre de Jesús, evangelice en este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Los amamos. Gracias por ser tan fieles y a pesar de esta pandemia, estar cerca, estar allí con nosotros. Quiero mi esposita y mis hijos también se van a despedir. Dios les continúe bendiciendo. Es para nosotros una bendición poder haber estado este tiempo con ustedes compartiendo esta bonita palabra que el Señor nos ha regalado. Quiero también saludar a las personas que nos están acompañando desde Andalucía, desde Chile. Bueno, los niños están aquí inquietos. Que Dios me les bendiga. Si usted quiere hacer alguna donación a nuestro ministerio, lo puede hacer, pues se puede comunicar con nosotros. Ahí también pusimos nuestro número telefónico en pantalla en el chat para que usted pueda comunicarse con nosotros para si va a hacer alguna donación a nuestro ministerio. Que Dios les continúe bendiciendo y los amamos y nos despedimos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Hola.